eh, eh, aunque el tema de esta cumbre, de la cumbre que inició esta mañana en Miami, convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una cumbre de las Américas, eh, recuerda mucho sobre la doctrina Monroe de América para los americanos, pero Monroe no se refería a todos los que vivimos aquí en el continente americano, sino a Estados Unidos. O sea, toda América debe ser parte de Estados Unidos y eso no es así. No es posible ni política ni geográficamente. Quizás desde el punto de vista geográfico sí, pero desde el punto de vista político y económico no es posible. Entonces, esta cumbre Trump la convoca en medio de varios conflictos. Y vi entre los países que habían confirmado su asistencia, 1.19, no vi a, a Venezuela, que aunque está en Sudamérica, pero está en América. Está en América, aunque esté en el sur, está en América. Pero, y otra cosa de esto, señores, que previo a esta cumbre, ya el jueves, se había celebrado un encuentro con los cancilleres y un encuentro con los que tienen que ver con seguridad. Ahí se tocó el tema del narcotráfico, se tocó el tema de seguridad regional y el tema del terrorismo. Lo que sí sabemos es que como Donald Trump está metido en tantas guerras, como tiene una cuchara metida en cada bujío ajeno, decimos en agua, debe estar preocupado por lo que pueda ocurrir en la región, porque nosotros estamos tan cerca de Estados Unidos y Estados Unidos cada día se vive ganando más enemigos. Es posible que uno de estos países pueda servir de trampolín para acciones terroristas en el territorio estadounidense. Trump lo sabe y por eso quiere reforzar lo que es la seguridad, colaborar, pero más que colaborar es pedir colaboración de los países de la región para la seguridad interna de los Estados Unidos. Ese es el objetivo fundamental de esa cumbre. Seguro, aunque han incluido otros temas, y me imagino que esa será la agenda de Estados Unidos. Ahora, cada país tiene un problema diferente y debe plantearlos ahí. Y ojalá los países de América que estén ahí participando puedan ir con una posición conjunta sobre los temas importantes como aranceles, como migración. O sea, a Trump le interesa el tema de seguridad, bien, pero a nosotros como países de América nos interesa el tema de migración y nos interesa el tema de los aranceles. Entonces, esos temas deben ser puestos en la agenda, en la mesa del diálogo por los países de América que estén ahí. Ojalá algunos gobiernos puedan ponerse de acuerdo para hacer un planteamiento conjunto sobre esto. Sabemos que no todo lo que se trató ahí en el día de hoy, pues mañana va a ser dado a conocer. Eso sabemos que no es posible, porque habrá muchos temas, muchos casos de seguridad, donde se pedirá discreción a los mandatarios que acudan a ellas. Estarán ahí en esa cumbre. Bien, y siguiendo con eso de las cumbres, decíamos que el objetivo principal es buscar colaboración sobre el tema de seguridad para proteger la seguridad interna de Estados Unidos, porque debe estar muy preocupado. Miren, el mundo está inmerso, señores, y esto no es para asustar a nadie, pero tenemos una guerra entre Pakistán y Afganistán. Tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia. Israel vive bombardeando a todos los vecinos, haciéndole la guerra a todo el que no esté de acuerdo con ellos. Tenemos ahí a Estados Unidos bombardeando a Irán, juntamente con Israel. Y tenemos a Israel bombardeando a los aliados de Estados Unidos ahí en la zona del Golfo. Uno no sabe, señores,
en qué pudiera terminar esto. ¿En qué pudiera terminar? Donald Trump dice, eso se va a terminar en 6 semanas. Los rusos, cuando invadieron a Ucrania, pensaron en 2 meses. Y lo anunciaron, que en 2 meses ellos estabilizarían la zona. Van a tener 4 años esa guerra. 4 años. Y no han podido. Entonces, no se sabe qué va a pasar. O Estados Unidos tendrá que hundir a todo lo que era Persia, o sea, todo. Recuerden, Irán es hoy, o lo que es hoy Irán, en el pasado fue Persia. Y Persia en ese momento llegó a tener el imperio más grande del mundo conocido. Llegó a tener Persia. O sea, que el pueblo iraní es un pueblo acostumbrado a vivir bajo los efectos de la guerra. Es lo contrario a lo que pasa con los norteamericanos, con los estadounidenses. En Estados Unidos se explota una goma un vehículo y está el juidero, porque no están acostumbrados a que lo ataquen. Lo que están acostumbrados es que Estados Unidos lleve la guerra a otros territorios. Pero el día que le toque que la guerra se la lleven a su territorio, usted verá un país que no está acostumbrado a eso. Usted verá lo que va a pasar, el caos se va a generar de eso. El contrario, decíamos a lo de Irán. Irán era el imperio persa. Y después de eso, han pasado su vida en guerra con Irak, en guerra con Israel siempre, con Irak. Han tenido guerra, han vivido de guerra en guerra. Igual que los afganos. En Afganistán ha sido un territorio que ha intentado ser ocupado por Rusia, por Francia, por Estados Unidos y nunca han podido ocuparlo. Porque ahí la gente nació para la guerra y viven bajo el manto de la guerra. Y yo cuando hablo de territorio conocido, digo que Irán, porque la gente habla mucho del mundo. Pero ¿qué es el mundo? El mundo es lo que tú conoces. Entonces, por eso el territorio persa, los persas llegaron a ocupar casi la mitad de todo el mundo, pero el mundo que se conocía en ese momento, que era África y el Medio Oriente. África y el Medio Oriente, ni siquiera Europa se conocía. Estamos hablando de que el imperio persa estuvo desde el año 333, duró como 200 años, hasta el año 100 y pico, antes del nacimiento de Jesucristo. O sea, estamos hablando de unos 2000, estamos en el 2025, más súmele 35 años, estamos hablando de unos 2055, 2060 años que pasaron desde que los persas fueron ocupando territorio en todo el mundo conocido en ese entonces, porque no se conocía América. América ni pensar en que América no existía, y una parte de Europa tampoco existía, aunque Asia sí. En ese momento el mundo era Asia, África y el Medio Oriente. Ese era el mundo. Eso mismo pasa cuando la gente habla de las inundaciones que acabaron al mundo. No, pero fueron inundaciones en el Medio Oriente. Pero ese era el mundo que se conocía en ese momento, cuando se habla del Arca de Noé. El Arca de Noé, cuando existía la historia, cuando se creó la historia del Arca de Noé, no existía América, ni existía Europa, ni creo existiera todo Asia tampoco. O sea, lo único que existía era el mundo. ¿Y qué era el mundo? El mundo árabe. ¿Qué era el mundo árabe? Toda la zona que se conoce hoy como Medio Oriente, incluyendo la parte de África, de Egipto, por supuesto, una parte de África y una parte del Medio Oriente. Ahora, ¿cuáles son? ¿Por qué las guerras son malas, señores? Recuerden que esa guerra de Rusia y Ucrania provocó serios daños a la economía de muchos países de la región. Muchos países, incluyendo a nosotros. Nosotros dejamos de recibir
una gran cantidad de turistas rusos y ucranianos que venían aquí cada año antes de esa guerra. Ahora, con el conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel, estamos hablando de la zona mayor productora de petróleo del mundo. Estamos hablando de eso, de la zona de mayor productora de petróleo del mundo. Entonces, ¿qué está provocando eso? Un alza en el precio del petróleo. Pero ahí tenemos el otro parte, que ya no solamente es la producción del petróleo, sino el transporte del petróleo. Porque todo el petróleo que se produce en Medio Oriente tiene que pasar por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho de unos 100 y pico de kilómetros, que tiene que pasar entre Israel y Omán. O sea, tiene que pasar por entre Israel y Omán, no, entre Irán y Omán. Ese pequeño estrecho, por ahí tienen que pasar los barcos que transportan el petróleo del Medio Oriente. Entonces, bueno, si la guerra impide que el paso del petróleo por ahí, de los barcos de petróleo por ahí, se haga con regularidad, sea irregular, si la guerra convierte ese paso en una zona de peligro, entonces vamos a tener menos petróleos a un precio mucho más caro. Y fíjense que los países exportadores de petróleo, la OPEP, ha comenzado a aumentar, incluso Rusia aumentó su producción de petróleo diario, porque va a haber una demanda sobre países fuera, sobre el petróleo de los países fuera del Medio Oriente. Por ejemplo, México, me imagino, será ganancioso en esto, igual que Venezuela, aunque el petróleo de Venezuela lo está controlando Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el mensaje de esto, señores? Esto va a traer serios daños a la economía de los países que dependemos de combustibles fósiles. Porque vamos a tener un incremento en el precio de los combustibles, un incremento en el precio de los alimentos, y aunque países como República Dominicana demostramos durante la pandemia que éramos capaces de producir los alimentos suficientes para el consumo local. Lo que se cayeron fueron las exportaciones de algunos rubros, pero pudimos mantener a precios más o menos aceptables los productos de la producción local y suplir la demanda de los dominicanos, por lo menos de alimentos que no requieren de procesos industrializados en el exterior. Eso es un buen anuncio, eso es un buen mensaje, pero la gente de manera individual debe comenzar a pensar seriamente en ahorrar, en no dilapidar. La gente tiene que comenzar a prepararse desde ahora para una situación peor que pudiera venir. Ojalá que ese conflicto en Irán no se extienda por mucho tiempo, para que nosotros podamos sufrir de la menor manera posible las consecuencias de ese conflicto en el Medio Oriente. Amigos televidentes, vamos a una pausa y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en Ahora TV, Canal 3 y Coloquio Cultural.